Capítulo 1. Soy David, y cuando tenía 5 años fui entregado a mis tíos. Fue mi propia madre quien me abandonó allí, y se lo agradezco. Mi madre era una adicta y mi padre un borracho empedernido. No había día en el que los dos no pelearan. Recuerdo con nitidez aquel día gris en el que ella me llevó a la casa de mis tíos. Era una mañana fría y lluviosa, el sonido de las gotas golpeando el techo acompañaba cada paso que dábamos hacia la puerta. Yo llevaba una pequeña mochila desgastada y, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, presentía que algo en mi vida iba a cambiar para siempre. Cuando mi madre me dejó con mis tíos, fue la primera y última vez que me dijo que me amaba. Lo recuerdo porque sus palabras sonaban extrañamente sinceras, a pesar de que su voz temblaba por el llanto. Mis tíos maternos eran los mejores. Me abrieron las puertas de su hogar sin dudarlo. Por primera vez, tenía para comer, podía ir a la escuela y, más importante, podía tener una vida normal. Para mí, ellos se convirtieron en mis padres. Les debo todo y los amo profundamente. Ellos siempre estuvieron para mí. Mi tío me enseñó a andar en bicicleta en el parque cercano, donde los árboles parecían abrazarnos con sus sombras durante las tardes de verano. Mi tía cocinaba mi comida favorita cada vez que algo bueno pasaba en mi vida, como cuando gané mi primer torneo de ajedrez en la escuela. La calidez de su hogar era todo lo que necesitaba para olvidar el caos de mi pasado. Pero, como si la desgracia hubiera marcado mi vida desde el principio, la felicidad no duró para siempre. Tenía 16 años cuando recibí la noticia. Un día normal, mientras regresaba de la escuela, una vecina me detuvo frente a la casa. Su rostro estaba pálido y evitaba mirarme a los ojos. David, hubo un accidente, dijo con un tono que hacía que cada palabra fuera como un golpe en el pecho. Mis tíos habían muerto en un accidente de tráfico. No recuerdo mucho de esos primeros momentos, solo sé que mi mundo se desmoronó por completo. Lloré. Grité. Me encerré en mi cuarto durante horas, abrazando una foto de los tres juntos, tomada un verano en la playa. Recuerdo el velorio como una nube borrosa de dolor y lamentos. Podía escuchar a la gente murmurar a mi alrededor. Pobre chico, ¿ahora qué hará? No tiene a nadie. Y tenían razón. No tenía a nadie. Aún no era mayor de edad y sabía que pronto me pondrían en adopción. Pero en ese momento, no me importaba nada de eso. Todo lo que quería era llorar por la pérdida de las únicas personas que me habían dado amor verdadero. Sin embargo, como si la vida me odiara, justo en ese momento de mayor vulnerabilidad apareció él, mi padre. No lo reconocí al principio. Había pasado tanto tiempo, pero su olor a alcohol y su caminar tambaleante eran inconfundibles. Llegó al velorio borracho, tambaleándose mientras los asistentes lo observaban con desprecio y curiosidad. «Ahí estás, maldito mocoso», gritó mientras me señalaba con una botella en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba sobre mí. Me golpeó en la cabeza con la botella, haciéndola estallar en pedazos. Sentí el calor de la sangre corriendo por mi nuca y el dolor punzante que me hizo tambalearme. Luego vinieron las patadas. Cada golpe era acompañado de gritos. «Tu madre te escondió bien, maldito mocoso. Y me las pagarás por todo». Yo intentaba cubrirme, pero era imposible. Todo a mi alrededor se volvía borroso. Podía escuchar los gritos de las personas intentando detenerlo, pero sentía que mi cuerpo se hundía en la oscuridad. Justo antes de desmayarme, vi cómo algunos asistentes lograron apartarlo de mí. Luego, todo se volvió negro. La última imagen que cruzó por mi mente antes de perder el conocimiento fue la de mis tíos sonriéndome desde una fotografía, como si intentaran recordarme que alguna vez tuve un hogar lleno de amor. Capítulo 2. Cuando desperté, la luz blanca del techo me cegó por completo. Intenté parpadear, pero el peso de mis párpados era abrumador, como si algo invisible intentara mantenerme en la oscuridad. Sentía el cuerpo entumecido, cada parte de mí dolía, y el eco de los golpes de mi padre seguía resonando en mi mente. Dos sujetos vestidos con uniforme se acercaron, sus voces eran graves y llenas de frialdad. «Tu padre fue arrestado», dijo uno de ellos sin un atisbo de emoción. «Hoy saldrá en libertad».
Han pasado 2 días. 2 días. La frase retumbó en mi cabeza como un martillo. Eso significaba que me había perdido el entierro de mis tíos. Los únicos padres que realmente había tenido se habían ido, y ni siquiera pude despedirme de ellos. Una sensación de vacío se apoderó de mi pecho, como si alguien hubiese arrancado mi corazón y dejado un agujero que no podía llenar. Pero el golpe final llegó poco después. Tu padre es tu tutor legal. Tendrás que ir a vivir con él. La noticia me cayó como un balde de agua helada. ¿Por qué la vida me seguía castigando? Todo pasó tan rápido que ni siquiera pude procesarlo. Apenas unas horas después, estaba frente a la casa que una vez llamé hogar. Ahora estaba en manos de él, de ese hombre que había destruido todo lo que tocaba. Al entrar, lo vi sentado en el viejo sofá de cuero que mis tíos habían comprado con tanto esfuerzo. Tenía una botella de cerveza en la mano y una sonrisa burlona en el rostro. Esa sonrisa hizo que mi sangre hirviera. Hey, niño. Ve a comprar más cervezas, ¿quieres? Ordenó con su voz rasposa, cargada de desprecio. Lo ignoré. Sin decir una palabra, me dirigí a mi cuarto. Necesitaba un momento de paz, un respiro en medio de todo este caos. Pero no llegué muy lejos. Un golpe en la espalda me hizo tambalear. Me giré y lo vi, con los ojos inyectados de rabia y la botella rota en la mano. ¿Crees que puedes ignorarme? No eres nadie. Gritó mientras me lanzaba otro golpe. Las palabras se mezclaban con los golpes. Cada insulto era como un cuchillo que se hundía en mi alma. Me acusó de creerme superior por los años que viví con mis tíos, de pensar que era mejor que él. Cada golpe era más fuerte que el anterior, y yo apenas podía mantenerme consciente. No sé cuánto tiempo pasó. Lo último que recuerdo fue verlo alejarse, tambaleándose mientras yo yacía en el suelo, viendo cómo todo se volvía borroso. Cuando desperté, el lugar estaba vacío. No había ni rastro de él. Con el poco aliento que me quedaba, me levanté y traté de curar mis heridas. Cada movimiento era un recordatorio del dolor que me había infligido. La casa estaba en silencio, pero ese silencio era tan pesado que parecía gritarme. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. La primera persona en quien pensé fue mi profesora, una mujer amable que siempre había mostrado interés por mi bienestar. Caminé hasta su casa con la esperanza de encontrar refugio, pero cuando llegué, un cartel en la puerta me recibió, vendido. Se había mudado. Una vez más, la vida me daba la espalda. Regresé a casa con el corazón pesado. Me senté en el baño y limpié mis heridas como pude. Agradecí que fuera fin de semana, al menos no tenía que enfrentarme al mundo por un par de días. Pero cuando finalmente volvió el lunes, las cosas no mejoraron. En la escuela intenté contarle a alguien lo que estaba viviendo, esperando que alguien me tendiera una mano. En lugar de eso, las burlas comenzaron. Te lo mereces. Al fin alguien te pone en regla. Esas palabras me dejaron helado. Sabía que no era un alumno ejemplar, pero nunca imaginé que me odiaran tanto como para justificar los abusos de mi padre. Me sentí completamente solo, atrapado en una pesadilla sin salida. Fui a la policía con la esperanza de que ellos pudieran ayudarme, pero la respuesta que recibí fue un balde de agua fría. Es tu padre. No podemos hacer nada. ¿En serio? ¿El hecho de ser mi padre le daba derecho a golpearme así? La frustración y la impotencia me consumían. Cada camino que intentaba tomar para escapar se cerraba frente a mí. Regresé a casa con la cabeza gacha, sintiéndome más derrotado que nunca. Cuando llegué, él estaba allí, sentado en el sofá con otra botella en la mano. Al verme entrar, me lanzó una mirada llena de desprecio. Ahí estás. Pensé que te habías escapado. Pero no te preocupes, niño, aquí te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Sus palabras eran como veneno. Mi cuerpo temblaba, no sé si de miedo o de rabia. Sabía que no había forma de escapar de esta realidad. Estaba atrapado con él, y la oscuridad que lo rodeaba amenazaba con consumirlo todo. Capítulo 3. Intenté ir a mi cuarto, pero él me dijo que me detuviera. No sé por qué,
pero me detuve. Tal vez la paliza que me había dado había funcionado, quizás ya había aprendido a temerle. Escuché su voz, grave y con un tono de burla disfrazado de autoridad. Comenzó a hablar, mencionando que lo habían llamado de la escuela. Al parecer, le habían dicho que lo había acusado de golpearme. Lo único que pasaba por mi mente era, ¿cómo demonios ya tenían su número? No dije nada, me quedé callado. La tensión creció cuando lo vi acercarse a mí con mi bate de béisbol. Sentí un pánico indescriptible, pero no pude moverme. Mis pies parecían pegados al suelo, y mi respiración se volvió más rápida y superficial. Esta vez te voy a perdonar, dijo, su aliento cargado de alcohol llenando el aire entre nosotros, pero que no se te ocurra repetirlo. Sus palabras eran un veneno que paralizaba. Después, con un tono de voz que era mitad orden, mitad amenaza, me dijo que fuera a comprar cervezas. Permanecí inmóvil, mi mente en blanco. «Apúrate», gritó. Con un hilo de voz respondí. «El dinero». Él frunció el ceño, como si mi petición fuera una ofensa. «Habla más fuerte, malagradecido». Tragué saliva y repetí, un poco más alto. «No tengo dinero, ¿con qué voy a comprar?». En lugar de una respuesta, lo siguiente que sentí fue un golpe seco que me tambaleó. Mi cara ardió mientras me gritaba que lo resolviera, que consiguiera el dinero si es que quería seguir vivo. Mi cuerpo temblaba, pero mis piernas finalmente se movieron. Fui al cuarto de mis tíos. Allí, con las manos temblorosas, tomé un billete de la cartera de mi tía. Sentí una culpa desgarradora, como si con ese acto estuviera traicionando la memoria de las dos personas que más me habían amado. Murmuré una disculpa entre dientes. «Lo siento, tía. Perdóname». Corrí a la tienda. El aire frío de la calle me golpeó la cara y las lágrimas amenazaban con salir. Cuando llegué, compré la cerveza y regresé lo más rápido que pude. Al dárselas, él me sonrió con una expresión burlona. «Buen chico», dijo con un tono tan cargado de sarcasmo que me sentí un perro entrenado para complacerlo. No respondí. Me fui directamente a mi cuarto, cerré la puerta y me tiré sobre la cama. Ahogué mi llanto en la almohada, mordiendo el tejido para silenciar mis gritos. Las lágrimas empaparon la tela mientras mi mente se llenaba de recuerdos de mis tíos y de lo que había sido mi vida con ellos. ¿Cómo había llegado a esto? Lloré hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Esa noche fue la primera vez que me dormí llorando, después de vivir con mis tíos. Fue la primera, pero no la última. Ese ciclo de desesperación, golpes y humillación pronto se convirtió en rutina. Mis amigos comenzaron a alejarse de mí. Algunos decían que tenían miedo de que mi padre los golpeara, otros simplemente se distanciaron sin explicación. Los profesores fingían no notar mis heridas. Incluso una vez, cuando intenté contarle a uno de ellos lo que me estaba pasando, me dijo: «Tu padre te está educando. Alguien tenía que ponerte en regla, ¿no?». Esas palabras me perforaron como cuchillos. ¿Educación? ¿Esto era educación? Ni siquiera los golpes dolieron tanto como la indiferencia de quienes podrían haberme ayudado. Intenté acudir a la policía, pero me dijeron que no podían hacer nada. Él era mi padre, y según ellos, tenía derecho a disciplinarme como quisiera. ¿En serio? ¿Por ser mi padre tenía derecho a destrozarme de esta manera? Al regresar a casa, él estaba allí, bebiendo como siempre. Yo me rendí. Dejé de pedir ayuda porque entendí que no había nadie que pudiera salvarme. Mi realidad era sobrevivir. Me repetía a mí mismo: «Solo tienes que aguantar 2 años más. Puedes hacerlo». Pero incluso esas palabras comenzaron a sonar vacías con el tiempo. Tuve que buscar trabajo para mantener sus vicios. Lo poco que ganaba se lo entregaba. Si intentaba guardar algo para mí, los golpes eran peores. Había perdido ya varios empleos porque él solía aparecer borracho, armando escándalos. Pero a pesar de todo, seguía luchando. Mi vida había dejado de ser mía. Era un ciclo interminable de violencia, humillación y resignación.
Y lo peor era que, aunque intentara convencerme de que podía aguantar, cada día me resultaba más difícil creerlo. Capítulo 4. Así pasaron los días y los meses, soportando la pesada rutina de golpes, humillaciones y largas jornadas de trabajo que parecían no tener fin. Me aferraba a la idea de que solo necesitaba aguantar un poco más. El alivio parecía tan cerca, un mes más y cumpliría 18 años. Un mes más y, en teoría, podría liberarme de aquel infierno. Pero, como si la vida tuviera algo en mi contra, la peor noche de mi vida estaba por llegar. Regresaba del trabajo agotado. Mis pies dolían y la chaqueta que llevaba apenas me protegía del frío. La calle estaba oscura, iluminada solo por las débiles luces de los postes que titilaban, creando sombras que parecían burlarse de mí. Cuando doblé la esquina y vi mi casa, me detuve en seco. Un camión estaba estacionado frente a ella, y un grupo de hombres sacaba todas las cosas. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia ellos, gritando. ¿Qué están haciendo? Esa es mi casa. Un hombre con traje y gafas oscuras me miró con indiferencia antes de responder. La casa está en garantía por una deuda. Ya pasó el plazo de pago. ¿Qué deuda? Pregunté, incrédulo. Mi voz temblaba mientras sentía el pánico apoderarse de mí. Una deuda de $50,000, dijo, mientras revisaba unos papeles. Luego añadió con una frialdad que me heló, su padre puso la casa como garantía. Sentí que me faltaba el aire. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. No puede ser. Esa casa no era suya. Era de mis tíos, grité, desesperado. Comencé a tratar de detenerlos. Mis manos intentaban proteger lo poco que quedaba de mi hogar, ese lugar que había sido mi refugio y que ahora me arrebataban. Suplicaba, lloraba, pero ellos no se detenían. Un vecino observaba desde la puerta de su casa, murmurando algo que no entendí. Poco después, llegaron los policías. Me sujetaron por los brazos y me forzaron a retroceder. Esto es un error. Por favor, escúchenme. Les gritaba, pero era como hablar con un muro. El banco tiene un documento que valida esto. Si sigues causando problemas, te llevaremos. Y eso hicieron. Me arrestaron como si yo fuera el culpable de todo. Pasé 3 días en una celda fría, rodeado de otros hombres que apenas me dirigían la palabra. Mi cuerpo estaba adolorido y mi mente agotada. Solo quería cerrar los ojos y despertar de esa pesadilla. Cuando finalmente me dejaron salir, corrí hacia mi casa con la esperanza de que todo hubiera sido un malentendido. Pero no. La casa estaba cerrada, con un letrero de "se vende" colgando del portón. Me quedé de pie frente a ella, sintiendo como mi pecho se llenaba de impotencia. Intenté entrar, pero no pude. Golpeé la puerta, gritando. No importaba que la calle estuviera vacía. Esta es mi casa. No tienen derecho. Gritaba, con la voz rota. Una patrulla se detuvo nuevamente. Los oficiales se bajaron, mirándome con desaprobación. Si vuelves a causar problemas, esta vez será un mes en la cárcel. Me quedé en silencio. No tenía fuerzas para seguir luchando. Esa noche, sin un lugar a donde ir, me dirigí al único lugar que encontré, debajo de un puente. Allí me senté, abrazándome a mí mismo para protegerme del frío. Un hombre mayor, con barba desordenada y ropa vieja, se acercó a mí. Aquí tienes, chico, me dijo, extendiéndome una cobija vieja y rasgada. No recuerdo si le agradecí. Todo lo que sé es que me acosté en el suelo duro y frío, y lloré hasta quedarme dormido. Lloré por mis tíos, por la vida que me habían arrebatado, por el odio que sentía hacia mi padre, y por el vacío que ahora llenaba cada rincón de mi alma. Al día siguiente, el sol apenas había salido cuando me levanté. Con los ojos hinchados y el cuerpo entumecido, me prometí que haría todo lo posible por sobrevivir. No sabía cómo, pero tenía que encontrar la forma de salir adelante. Pasé ese mes viviendo debajo del puente. Conseguí varios trabajos, desde lavar platos hasta limpiar baños, cualquier cosa que me permitiera ganar algo de dinero.
Dormía poco y comía lo que podía, restos de comida que mis compañeros de trabajo dejaban o lo que encontraba en la basura. Cuando recibí mi primer sueldo, fue como un rayo de esperanza. Inmediatamente busqué un lugar donde pudiera quedarme. Después de días recorriendo la ciudad, encontré un cuarto pequeño y barato. Capítulo 5. El cuarto que había conseguido era pequeño, apenas un espacio con un baño incluido. Las paredes tenían manchas de humedad y la luz del techo parpadeaba a ratos, pero para mí era un palacio. Con solo $20 restantes, decidí guardarlos para comida. Mi vida se había vuelto simple: trabajar, comer lo necesario y regresar a ese pequeño refugio que ahora llamaba hogar. Con el tiempo, algunos compañeros de los trabajos comenzaron a ayudarme. Uno me regaló una vieja cocina que ya no usaba, otro me dio un colchón gastado, lleno de manchas y agujeros. Ellos decían que eran cosas insignificantes, pero para mí lo eran todo. Cada objeto que llegaba a mi cuarto lo hacía más habitable, más mío. Cada pequeño detalle me recordaba que aún existían personas buenas en el mundo, aunque no lo pareciera. Las semanas pasaban, y aunque mi cuerpo estaba agotado y mis ojos lucían hundidos por las largas horas de trabajo, sentía que, al menos por un momento, estaba comenzando a estabilizarme. Tenía un techo bajo el cual dormir, un colchón para descansar y comida suficiente para sobrevivir. Parecía que, después de todo, estaba logrando salir adelante. Pero la vida no parecía estar dispuesta a darme tregua. Esa noche, al salir del trabajo, el aire era frío y húmedo. Caminaba por las calles desiertas, pensando en los pocos días que faltaban para recibir mi sueldo. De repente, unos pasos rápidos detrás de mí hicieron que mi corazón se acelerara. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos fuertes me sujetaron y me cubrieron el rostro con una tela áspera. Intenté resistirme, pero eran varios. Me levantaron y me arrojaron dentro de un auto. La oscuridad y el miedo me envolvieron. Sentía el motor del auto rugir mientras avanzaba a toda velocidad. Intenté mantener la calma, pero el terror me invadía. Después de unos minutos que se sintieron eternos, uno de ellos me golpeó en la cabeza, y todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, un chorro de agua helada me golpeó el rostro. Estaba sentado en una silla, con las manos atadas a la espalda. Frente a mí, un grupo de hombres me miraba con frialdad. El lugar era un almacén abandonado, con paredes oxidadas y un suelo cubierto de suciedad. Un hombre, que parecía ser el líder, se acercó con una sonrisa cruel. «Vaya, el parecido con tu padre es increíble», dijo, mientras me examinaba de pies a cabeza. No respondí. Mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. «Fue fácil encontrarte», continuó. «¿Sabías que tu querido padre murió hace poco?» Lo miré fijamente, tratando de ocultar cualquier emoción. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», respondí con frialdad. Ellos rieron, pero la risa no era agradable. Era la clase de risa que te pone los pelos de punta. Antes de que pudiera decir algo más, sentí un golpe fuerte en la cara que me hizo tambalear en la silla. «Tu padre nos debía mucho dinero», dijo el hombre, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Y como él ya no está, alguien tiene que pagar». Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Intenté razonar con ellos, explicarles que yo no tenía nada que ver con las deudas de mi padre, que ni siquiera lo consideraba parte de mi vida. Pero ellos no querían escuchar. El primer golpe fue en el estómago. Luego vinieron más, uno tras otro. No me dieron tiempo para respirar ni para gritar. Sentía como si cada golpe me arrancara un pedazo de vida. Las palabras del líder resonaban en mi cabeza. «Si no pagas, tu vida será un infierno». Cuando finalmente se detuvieron, mi cuerpo estaba tan adolorido que apenas podía moverme. Sangraba por la nariz y la boca, y la cabeza me daba vueltas. Sin embargo, ellos no habían terminado. Me levantaron como si fuera un saco de papas, me arrojaron al auto y condujeron de vuelta. Me dejaron tirado frente al edificio donde arrendaba. Apenas podía mantenerme en pie, pero sabía que no podía quedarme allí. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me arrastré hasta mi cuarto. Subir las escaleras fue una tortura.
Cada paso parecía una montaña. Cuando finalmente llegué, abrí la puerta y me dejé caer sobre el colchón. No tuve tiempo de pensar en lo que había pasado. Mi cuerpo no aguantaba más. Todo se volvió negro. Capítulo 6. El mes siguiente transcurrió en un silencio inquietante. Cada día miraba por encima del hombro, esperando ver a esos hombres aparecer de nuevo, pero no lo hacían. Tal vez se habían cansado, pensé, o quizás habían encontrado a alguien más a quien atormentar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño destello de esperanza, como si las cosas pudieran mejorar, aunque fuera un poco. Pero la vida no tenía intención de darme tregua. Era fin de mes, y yo regresaba de mi trabajo, agotado pero con el alivio de saber que al menos podría pagar el alquiler y tener algo para comer. Sin embargo, al llegar a la entrada del edificio, los vi. Estaban allí, esperándome, como si nunca se hubieran ido. Mi corazón se hundió al instante. Ellos se acercaron con esa actitud relajada y cruel que tanto me aterrorizaba, como si lo que estaban a punto de hacer fuera algo cotidiano, algo normal. Uno de ellos extendió la mano. «Ya sabes cómo funciona esto», dijo con una sonrisa burlona. Intenté protestar, balbuceando algo sobre lo injusto de la situación, pero antes de que pudiera terminar, sentí una mano pesada sobre mi hombro. El agarre fue firme, como una advertencia silenciosa. No me quedó más remedio que entregarles todo lo que había ganado ese mes. Esa noche, al llegar a mi cuarto vacío, me senté en el colchón y me dejé caer hacia atrás, mirando el techo. Mis ojos ardían de frustración y cansancio. ¿Era esta mi vida ahora? Trabajar sin descanso solo para que otros se llevaran todo. No tenía fuerza para llorar, pero por dentro estaba gritando. Los días se convirtieron en semanas, y cada fin de mes era lo mismo. Ellos aparecían, tomaban mi dinero, resignado a esta cruel rutina. Mis esperanzas de escapar de esa situación se desvanecían con cada golpe en la puerta y cada sonrisa burlona que me lanzaban mientras contaban mi dinero. Sin embargo, una noche todo cambió. Volví a casa después de un largo turno nocturno. Las calles estaban desiertas, y el aire era frío, llenando mis pulmones con una humedad que parecía aferrarse a mí. Caminaba con la cabeza baja, evitando mirar a mi alrededor, cuando escuché un grito desgarrador. Mi primer instinto fue ignorarlo. No quería meterme en problemas. Ya tenía suficiente con los míos. Aceleré el paso, intentando alejarme, pero antes de que pudiera cruzar la calle, alguien chocó contra mí. Ambos caímos al suelo, y al levantar la vista, vi a una chica joven, con el rostro cubierto de lágrimas y el cuerpo temblando de miedo. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres se plantaron frente a nosotros. Sus miradas eran oscuras, y sus sonrisas, crueles. Me levanté de un salto, listo para apartarme de la escena, pero la chica se aferró a mi brazo con desesperación. «Por favor, ayúdame», me suplicó, de rodillas frente a mí. No sé por qué, pero algo en su voz rompió las cadenas de mi apatía. Había algo en su mirada que me hizo recordar el miedo que yo mismo había sentido tantas veces. «¿Qué quieren con ella?», pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «Nos debe dinero», respondió uno de ellos con una sonrisa burlona. «Y si no puede pagar, tendrá que hacerlo de otra manera». Miraron a la chica con una expresión que me revolvió el estómago. Ella intentó retroceder, pero ellos avanzaron hacia ella. Antes de que pudiera detenerme, metí la mano en mi bolsillo y saqué el dinero que debía entregarles a mis propios agresores. «Aquí tienen. Esto es lo que tengo. ¿Con esto basta por este mes?». Los hombres se miraron entre sí, y después de un momento, uno de ellos asintió. «Por este mes, sí. Pero asegúrate de seguir pagando. Si no, ya sabes qué pasará». Tan pronto como se fueron, la chica rompió en llanto. Yo me quedé ahí, en silencio, viendo cómo el peligro se alejaba, pero sabiendo que había empeorado mi propia situación. «Gracias», susurró entre sollozos. Antes de que pudiera responderle, escuché voces familiares. Eran ellos, los hombres que siempre me quitaban el dinero. Mi corazón se aceleró. «Escóndete».
le dije rápidamente. Ella no lo dudó y se ocultó detrás de un contenedor cercano. Apenas tuve tiempo de prepararme cuando los vi acercarse. ¿Dónde está el dinero?, preguntaron sin preámbulos. Me lo robaron, respondí, con la voz temblorosa pero firme. Ellos se rieron con desprecio. ¿De verdad crees que vamos a tragarnos esa excusa? Uno de ellos me agarró del cuello, y antes de que pudiera reaccionar, sentí el primer golpe. Luego vinieron más. Mi cuerpo cayó al suelo, pero ellos no se detuvieron. Cada golpe parecía romper algo dentro de mí, no solo físicamente, sino también en mi espíritu. Cuando finalmente se detuvieron, uno de ellos se inclinó hacia mí, agarrándome por la camisa. El próximo mes queremos el doble. Y si no lo tienes, no tendrás otra oportunidad. Me dejaron tirado en la calle, sangrando y apenas consciente. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando sentí unas manos pequeñas y temblorosas que me ayudaron a sentarme. Era ella. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. No supe qué responder. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacer algo por alguien más. Tal vez porque vi en ella un reflejo de mí mismo. O tal vez porque simplemente necesitaba sentir que aún quedaba algo de humanidad en mí. Capítulo 7. Déjame ayudarte, dijo ella con una voz suave pero firme. No tenía fuerzas para discutir, ni siquiera para rechazar la oferta. Me dolía todo el cuerpo y el mundo a mi alrededor parecía borroso, como si estuviera viendo a través de un vidrio empañado. Sentí como su brazo rodeaba mi torso, intentando sostenerme mientras me ayudaba a caminar. Te llevaré a mi casa. No puedes quedarte aquí, añadió. El trayecto fue silencioso. Podía percibir su nerviosismo en cada paso, pero no dijo nada más. Yo apenas podía mantenerme consciente, cada paso era un esfuerzo titánico, y mi cuerpo temblaba con cada movimiento. Finalmente, llegamos a un lugar pequeño y humilde. Me acostó en un colchón que era sorprendentemente suave. Mis pensamientos eran confusos, y antes de darme cuenta, el cansancio me venció. Cerré los ojos y me desmayé, como ya se estaba volviendo habitual. Cuando desperté al día siguiente, mi primer instinto fue buscar el celular en mi bolsillo. Aunque viejo y desgastado, aún funcionaba. Miré la hora y me alivié al saber que todavía tenía tiempo antes de ir al trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba en mi cuarto. El lugar era distinto, más acogedor de lo que estaba acostumbrado. Mis ojos recorrieron el espacio, intentando entender dónde estaba, cuando una voz interrumpió mis pensamientos. Siéntate. Te traje algo de comer. La chica apareció con un plato en las manos. Casi automáticamente me senté en la mesa que estaba frente a mí. El plato tenía una combinación de arroz, fideos y un huevo frito. Podría parecer extraño para cualquiera, pero para mí, era un manjar. Hacía mucho tiempo que nadie cocinaba para mí. Tomé el primer bocado y, aunque simple, sabía a gloria. Cada bocado llenaba no solo mi estómago, sino algo más profundo dentro de mí, algo que había olvidado que existía. Mientras comía, ella se quedó sentada frente a mí, observándome en silencio. Gracias, murmuré al terminar. Ella tomó el plato vacío y lo llevó al fregadero. Mientras la veía lavar los trastos, me encontré perdido en mis pensamientos, preguntándome cuándo fue la última vez que alguien había hecho algo por mí sin esperar nada a cambio. La chica regresó a la mesa y se sentó frente a mí. Su mirada era firme, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Soy Lidia Gutiérrez. Tengo 16 años. Mis padres fallecieron hace poco. Su voz era directa, como si no tuviera tiempo para rodeos. La observé en silencio por un momento antes de responder. David Suárez. Tengo 19 años. También sin padres. El silencio que siguió fue incómodo. Ninguno de los dos parecía saber qué decir. Finalmente, fue ella quien lo rompió. Gracias. Gracias por haberme ayudado anoche. Por no dejar que me llevaran. De repente, empezó a llorar.
Sus lágrimas eran sinceras, y aunque quise consolarla, no sabía cómo hacerlo. La mesa que nos separaba parecía un muro infranqueable. No llores, murmuré torpemente, pero mis palabras parecían no tener peso. Cuando logró calmarse, me miró directamente a los ojos y dijo algo que me dejó paralizado. Adóptame. Mis pensamientos se detuvieron por completo. ¿Qué acababa de decir? Lo único que salió de mi boca fue un torpe. ¡Qué mierda! Para mi sorpresa, eso pareció hacerla sonreír ligeramente. Entre suspiros, comenzó a explicarme su situación. Me habló de cómo sus padres habían muerto hacía un mes, dejando una gran deuda con los hombres que nos habían atacado. Había intentado sobrevivir vendiendo cosas de la casa, pero el dinero no era suficiente. Estoy sola. No puedo conseguir trabajo. Pensé en vender la casa para pagar la deuda, pero, este es mi hogar. No puedo hacerlo. Su voz se quebró al final, y yo no sabía qué decir. Entonces, me miró nuevamente, con una determinación que no había visto antes. Si me adoptas, te ofrezco un lugar donde vivir. No tendrás que preocuparte por la luz, el agua, el internet o el gas. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía considerar siquiera algo como eso? ¿Adoptarla? ¿Acaso era posible? Pero, por otro lado, su oferta era tentadora. Un lugar estable donde vivir, donde no tuviera que preocuparme por lo básico. La miré en silencio, evaluando todo lo que me había dicho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asentí. Está bien. Lo haré. No estaba seguro de lo que significaba realmente mi decisión, pero en ese momento, sentí que era lo correcto. Quizás, solo quizás, esto podría cambiar algo en nuestras vidas. Capítulo 8. Fue así como terminé adoptándola, como terminé encontrando un lugar donde vivir y una rutina que poco a poco se convirtió en nuestro mundo compartido. Al principio, todo era pragmático, organizado, casi frío. Nos dividimos los espacios, yo tomé el cuarto que antes era de ella y ella se quedó con el de sus padres. Sin decirlo, cada quien entendió su lugar en esta improvisada familia. Desde el primer día, decidimos cómo manejaríamos el dinero. Yo me encargaba de la comida, ella pagaba los servicios básicos y cada uno afrontaba sus propias deudas. Era un sistema que funcionaba, un equilibrio frágil pero suficiente para mantenernos a flote. El esfuerzo que veía en Lidia. Aunque Lidia parecía ser mayor por su madurez, la realidad de su juventud se manifestaba en detalles que no podía ocultar. Iba a la escuela temprano, después trabajaba y al llegar a casa preparaba la cena. Cuando terminaba de comer, se dedicaba a hacer sus tareas hasta altas horas de la noche. Luego, se iba a dormir, exhausta. Yo llegaba tarde del trabajo, muchas veces encontrándola dormida en la mesa con un libro abierto frente a ella. En silencio, colocaba una cobija sobre sus hombros antes de retirarme a mi cuarto. No podía evitar sentir respeto por su dedicación, por esa energía incansable con la que enfrentaba la vida. Lidia era como un río, fluía con fuerza a pesar de los obstáculos. Con el tiempo, la rutina comenzó a sentirse menos mecánica. Cocinábamos juntos algunos fines de semana, compartíamos las tareas de la casa, y de vez en cuando nos dábamos pequeños lujos, como ver una película en su vieja televisión. Aunque nunca lo decíamos en voz alta, estábamos construyendo algo que se sentía cada vez más como un hogar. Cuando llegó su graduación del colegio, Lidia me invitó a asistir. Al principio, no entendía por qué estaba tan emocionado. Era solo una ceremonia, algo simbólico. Pero el día del evento, cuando la vi parada al frente, recibiendo su diploma, algo en mi pecho se movió. Ella sonreía como nunca antes la había visto sonreír, irradiando una alegría que contrastaba tanto con la chica que había conocido aquella noche desesperada. Su mirada brillaba con esperanza, y por un momento me pregunté si había sido parte de esa transformación, si había hecho algo para ayudarla a llegar hasta allí. Mientras la aplaudía, sentí un orgullo extraño, una calidez que no entendí del todo. No era solo que Lidia hubiera logrado algo importante, era que verla feliz parecía iluminar un rincón oscuro dentro de mí, uno que había olvidado que existía.
Cuando comenzó la universidad, su vida se volvió aún más complicada. Ahora tenía 2 trabajos y estudiaba sin descanso. Lidia siempre parecía cansada, pero nunca se quejaba. Yo veía cómo se esforzaba, cómo daba todo de sí para mantener su sueño vivo. Aunque nunca lo admitiera, ella me inspiraba. Para su cumpleaños, decidí sorprenderla. Había estado ahorrando por meses para comprarle algo que sabía que necesitaba, una laptop de segunda mano que un compañero de trabajo me ofreció. El día de su cumpleaños, le entregué la caja envuelta de forma torpe. «Feliz cumpleaños, Lidia». Cuando abrió el regalo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «David. Esto es increíble. Gracias. Es el mejor regalo que he recibido en mi vida». Su reacción me dejó sin palabras. Me sentí torpe, sin saber qué responder. Ella me abrazó fuerte, y por un instante me quedé inmóvil. No estaba acostumbrado a ese tipo de cercanía, pero algo en su gesto me hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo bien. Sin darme cuenta, Lidia estaba ocupando un lugar en mi vida que nunca había pensado en compartir. Había algo en su risa, en su forma de hablar, en su determinación, que empezaba a calar hondo en mí. Por las noches, cuando me encontraba pensando en su sonrisa o en cómo se quedaba dormida estudiando, me sentía confundido. No entendía lo que estaba pasando. ¿Era admiración? ¿Era algo más? No tenía las respuestas, pero lo que sí sabía era que quería seguir viendo a Lidia avanzar, quería seguir siendo parte de su vida. Y aunque aún no podía nombrar lo que sentía, algo dentro de mí sabía que Lidia era más que alguien a quien había ayudado. Sin darme cuenta, estaba comenzando a enamorarme de ella. Pero no podía permitir que eso me distrajera. No ahora. Había demasiado en juego, y lo último que quería era arruinar lo que habíamos construido. Capítulo 9. Después de un tiempo, Lidia logró saldar por completo su deuda. Fue un momento que debería haber marcado un respiro en su vida, pero para ella, el fin de esa etapa no significaba detenerse. En lugar de conformarse con lo que había alcanzado, decidió que era su turno de ayudarme. Me ofreció parte de su dinero, y aunque al principio me negué, insistió con tal firmeza que no pude seguir rechazándola. Lidia no solo era trabajadora, era decidida, una fuerza imparable. Se movía con una convicción que me dejaba asombrado, como si ya tuviera claro el camino que quería recorrer. Cuando terminó la universidad, consiguió un buen trabajo con un sueldo estable. Todo parecía indicar que podría relajarse y disfrutar de la estabilidad que tanto había luchado por alcanzar. Pero Lidia no era alguien que se conformara con lo suficiente. Un día, mientras cenábamos en la mesa de siempre, Lidia soltó una noticia que me tomó por sorpresa. «Voy a dejar mi trabajo». Casi escupo el bocado que estaba comiendo. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Tienes un sueldo seguro, ¿estás bien? Lidia me miró con esa mezcla de determinación y calma que siempre lograba desarmarme. Porque no quiero estar bien, David. Quiero algo más. Quiero algo grande. Ahí fue cuando compartió su idea conmigo, quería abrir una discoteca. Al principio, la propuesta me pareció arriesgada, incluso descabellada. Pero mientras hablaba, sus argumentos se volvían cada vez más sólidos. Explicó cómo estábamos en una ubicación estratégica, cerca de la universidad y rodeados de potenciales clientes. Diseñó todo un plan en su cabeza antes de siquiera plantearlo en voz alta, y su entusiasmo era tan contagioso que terminó convenciéndome. Sacamos un préstamo al banco, poniendo como garantía la casa. Fue una decisión que me hizo sentir vértigo, pero Lidia se encargó de todos los trámites y del papeleo. Ella lideró el proyecto desde el primer momento, renovando el lugar, negociando con proveedores y buscando clientes. Cada día llegaba con nuevas ideas, con propuestas que parecían imposibles pero que, de alguna manera, siempre lograba concretar. Yo, por mi parte, asumí todas las responsabilidades de la casa. Traía el dinero para la comida, pagaba los servicios básicos y me ocupaba de que nada faltara mientras ella se encargaba de hacer realidad nuestro sueño. Había días en los que quería rendirme, en los que sentía que no podía más. Pero Lidia siempre encontraba las palabras para levantarme.
confía en mí, David. Vamos a lograrlo. No solo porque yo lo digo, sino porque sé que podemos hacerlo. No era solo su optimismo lo que me mantenía a flote. Era la manera en que veía el mundo, su capacidad de tomar riesgos y su fe en nosotros. Confiaba en Lidia no solo porque la admiraba profundamente, sino porque creía en ella con cada fibra de mi ser. La inauguración de la discoteca fue un evento modesto, lejos de las grandes expectativas que ambos teníamos. Los primeros días fueron difíciles, apenas llegaban clientes y nos costaba mantenernos optimistas. Pero ni Lidia ni yo estábamos dispuestos a rendirnos. Lidia trabajó incansablemente para atraer a los universitarios, organizando promociones y eventos que llamaran la atención. Mientras tanto, yo convencía a mis compañeros de trabajo de que fueran al lugar, ofreciendo recomendaciones y hablando de lo increíble que era. Poco a poco, nuestra reputación comenzó a crecer. Pronto tuvimos que expandirnos. Sacamos más préstamos, obtuvimos nuevos permisos y contratamos más personal. El proceso fue agotador, pero Lidia nunca se detuvo. Se levantaba temprano, revisaba cada detalle de la discoteca y buscaba maneras de mejorar. Su liderazgo era inspirador, y verla trabajar con tanta pasión me hacía querer dar lo mejor de mí. Con el tiempo, la discoteca comenzó a pagarse sola. Las deudas se fueron reduciendo hasta que desaparecieron, y los ingresos eran suficientes para que yo pudiera dejar mis trabajos externos. Fue entonces cuando Lidia me ofreció trabajar de lleno en la discoteca. Te voy a pagar bien, me dijo, sonriendo con esa confianza que siempre tenía. Para ese momento, yo ya había terminado de pagar mi deuda. A medida que nuestra discoteca crecía, también lo hacía mi admiración por Lidia. Ella no era solo una mujer fuerte, era una visionaria, una líder nata. Veía oportunidades donde otros solo veían riesgos y trabajaba sin descanso para convertir sus sueños en realidad. Cada día que pasaba a su lado, sentía que me enamoraba más de ella. Pero jamás se lo dije. Lidia ya estaba en lo más alto, y yo no quería ser quien arruinara su vuelo. Lo único que podía hacer era seguir trabajando junto a ella, ayudándola a construir el mundo que soñaba. Porque, al final del día, nada me hacía más feliz que verla triunfar. Capítulo 10. Trabajar en la discoteca al principio fue un desafío constante, pero también una experiencia profundamente enriquecedora y, en ocasiones, divertida. Me convertí en bartender, y desde detrás de la barra fui testigo de las vidas de tantas personas diferentes. Cada noche era un desfile de emociones y confesiones. Algunos clientes lloraban por sus ex, otros por un amor imposible o la presión interminable de la universidad. Otros simplemente necesitaban soltar el peso del tiempo y las responsabilidades que los agobiaban. Había historias tan trágicas como hilarantes, algunas que me arrancaban una risa genuina y otras que me dejaban pensando en lo difícil que podía ser la vida para muchos. En medio de todo eso, mi relación con Lidia se fortalecía cada vez más. Ella, con su energía imparable y su entusiasmo por hacer crecer la discoteca, empezó a involucrarme más en la administración del negocio. Al principio, me limitaba a seguir sus instrucciones, pero con el tiempo me di cuenta de que confiaba cada vez más en mí. Poco a poco, fui asumiendo más responsabilidades hasta que un día, mientras revisábamos las cuentas en su oficina, Lidia me miró fijamente y dijo: «Te lo doy». Me quedé perplejo. No entendía a qué se refería. «¿Qué cosa?», pregunté, desconcertado. Ella sonrió y se explicó con paciencia, como siempre hacía cuando sabía que algo iba a sorprenderme. «La discoteca. Quiero dejarla a tu cargo. Voy a poner todo a tu nombre». Me quedé helado. Era como si me hubiera lanzado un balde de agua fría, pero al mismo tiempo un calor extraño recorría mi pecho. «¿Qué? ¿Por qué harías eso? ¿Qué vas a hacer tú?». Lidia, con esa determinación que siempre la había caracterizado, me explicó que ya lo había pensado detenidamente. Me dijo que, aunque la discoteca había sido su proyecto más grande hasta ese momento, no era suficiente para ella. Quería algo más. Algo más grande. Su ambición iba mucho más allá de lo que habíamos construido juntos. «Este trabajo me consume mucho tiempo, y hay algo más que quiero intentar».
Quiero abrir una tienda de ropa en línea. Veo mucho potencial en eso, David. Y sé que puedo lograrlo. Solo necesito tu apoyo para dejar bien cimentada la discoteca antes de irme. Mientras hablaba, yo solo podía mirarla. Su rostro iluminado por la tenue luz que entraba desde las ventanas de la oficina tenía algo magnético. Esa noche, mientras estábamos en la terraza de la discoteca, con el aire fresco de la ciudad acariciándonos y las luces de los edificios brillando en el horizonte, no pude evitar verla como la luna que destacaba entre un infinito mar de estrellas. No sé qué me pasó en ese momento, pero sentí una necesidad irrefrenable de hablar, de decir algo que llevaba demasiado tiempo guardando en mi interior. Eres increíble, Lidia. No sé cómo lo haces. Siempre ves oportunidades donde otros solo ven problemas. Siempre tienes esa energía positiva, esa luz. Me detuve un momento, sintiendo como las palabras pesaban en mi pecho antes de salir. Pero quiero que sepas algo, siempre estaré aquí para ti. Siempre te apoyaré en lo que sea que hagas, porque creo en ti más de lo que alguna vez he creído en mí mismo. Ella me miró, y por un momento sus ojos parecieron buscar algo en los míos. Pero luego, casi como si algo la hiciera retroceder, desvió la mirada hacia las luces de la ciudad. La brisa acariciaba su cabello, y el momento se sintió eterno. Fue en esa terraza, bajo ese cielo estrellado, que comprendí algo que había estado negándome durante mucho tiempo. Nunca amaría a nadie como amé a Lidia. Ella no solo era mi compañera, mi amiga y mi socia. Era mi mundo, mi razón, y aunque nunca se lo dijera, sabía que no importaba cuántos sueños más persiguiera o cuántos logros alcanzara, yo siempre estaría ahí para verla brillar. Porque amarla era inevitable. Capítulo 11. Los trámites para el cambio de nombre de la discoteca fueron interminables. Papeleo tras papeleo, reuniones que parecían eternas, firmas que me desgastaban la paciencia. Pero al final, todo se concretó, la discoteca era oficialmente mía. Me senté en la oficina, mirando los papeles con mi nombre estampado en ellos. Lidia entró y, como siempre, con esa sonrisa que podía iluminar hasta los días más oscuros, me tocó el hombro y dijo: «Te lo mereces». No sé por qué, pero su simple gesto hizo que mi sonrisa creciera. Por un momento, me sentí feliz, completamente feliz. Quizás porque todo lo que habíamos logrado juntos se hacía realidad frente a mis ojos. O quizás porque, al mirarla, no podía evitar pensar que todo lo bueno en mi vida giraba alrededor de ella. Lidia no perdió el tiempo y comenzó a trabajar en su tienda en línea. Siempre tuvo un don natural para los negocios. Su capacidad de comunicarse, de ganarse la confianza de los demás, era algo que nunca había visto en nadie. Era admirable. En menos de un año, su tienda ya tenía miles de clientes fieles. La gente la adoraba, no solo por la calidad de sus productos, sino porque ella misma se encargaba de revisar cada detalle, de asegurarse de que sus empleados hicieran bien su trabajo. La dedicación que ponía en todo era fascinante. Sin embargo, lo que admiraba de ella también se convirtió en la raíz de mi agonía. Su sueño de ser grande, de alcanzar más de lo que ya tenía, empezó a consumirla lentamente. Nuestra comunicación, que antes era diaria y fluida, se volvió distante. Lidia, la mujer independiente y brillante que tanto amaba, comenzó a rodearse de personas que no entendían su esencia, que no veían su verdadero valor. Eran aquellos que habían nacido con todo resuelto, los que nunca tuvieron que luchar por lo que tenían. Intenté advertirle. Le pedí que se alejara de ellos, que no le hacían bien. Pero sus respuestas eran frías, a veces llenas de reproches. Era como si no quisiera escucharme. Y así, poco a poco, todo cambió. Comenzó a llegar tarde. Muy tarde. Al principio, era una vez por semana, luego, casi todas las noches. Llegaba con el olor del alcohol impregnado en su ropa, con una mirada perdida que no reconocía. A veces, me llamaban desconocidos en la madrugada, diciéndome que fuera a buscarla. Y yo iba. Por supuesto que iba. No me importaba cuántas horas de sueño perdiera o cuántos compromisos tuviera al día siguiente. La iba a buscar porque no podía soportar la idea de dejarla sola, perdida en ese abismo que ella misma estaba cavando.
Pero cada vez que lo hacía, cada vez que intentaba ayudarla, me pagaba con reproches y desprecio. Sus palabras eran dagas que se clavaban en lo más profundo de mí. Y aún así, no podía alejarme. No podía dejarla ir. La veía consumirse, día tras día, y me dolía más de lo que podía expresar. Lidia, la mujer que una vez había sido mi faro, mi luz en los momentos más oscuros, se estaba apagando. Todo lo que me había enamorado de ella, su energía, su fuerza, su alegría, estaba desapareciendo lentamente. Era como si el brillo que la hacía especial se desvaneciera frente a mis ojos, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Había noches en las que me sentaba solo en la terraza, mirando las luces de la ciudad, preguntándome qué había salido mal. ¿En qué momento había cambiado tanto? ¿En qué momento dejó de ser la Lidia que conocía? La respuesta nunca llegaba. Solo quedaba el vacío, un dolor constante que no me abandonaba. Era una agonía lenta y cruel. Verla así, destrozándose a sí misma, era como una herida que nunca dejaba de sangrar. Cada día, un poco más de ella se iba, y con cada pedazo que perdía, sentía que algo dentro de mí también moría. No sabía cuánto tiempo podría soportar. Solo sabía que, a pesar de todo, seguía amándola. Y ese amor, que una vez me había llenado de esperanza, ahora solo me dejaba con el peso de una tristeza insoportable. Capítulo 12. Un día, recibí otra llamada. Era de esos números desconocidos que había empezado a reconocer al instante, porque siempre traían malas noticias. Me dijeron que fuera a verla, que estaba en un lugar donde necesitaba ayuda. Mi corazón, aunque destrozado por todo lo que había pasado, todavía albergaba un rayo de esperanza, una pequeña llama que me decía que podía rescatarla, que podía traer de vuelta a la Lidia que una vez conocí. Llegué al lugar indicado, un bar abarrotado y oscuro, con el eco de risas y conversaciones que apenas ocultaban el caos subyacente. Mientras me acercaba, escuché su voz. Era imposible no reconocerla. Pero lo que dijo fue lo que terminó de destruir todo lo que quedaba de mí. ¿David? Escuché que alguien preguntaba, entre risas. Él solo es un amigo, respondió Lidia, su tono cargado de indiferencia. Y luego, añadió con un sarcasmo que me perforó el alma. Más bien, solo un empleado. No sirve para nada. Mi respiración se detuvo. Mi cuerpo se quedó congelado en ese instante, incapaz de procesar lo que escuchaba. Ese tipo no piensa en grande, solo se conforma con lo que tiene. ¿Acaso no tiene sueños? Continuó, riendo. Su risa, que antes iluminaba mis días, ahora era un cuchillo que cortaba todo lo que alguna vez sentí por ella. Le di esa discoteca solo por pena. Sabía que si yo la seguía administrando, jamás haría nada. Él solo se habría quedado con el puesto que le di. Tipos como él no son suficientes para mí. Con personas así, que se conforman con tan poco, no se puede llegar lejos. Si me quedo con él, solo me arrastrará con él. Sentí que me faltaba el aire. Era como si cada palabra fuera un golpe directo al pecho. Lo peor no era escuchar esas palabras, sino la risa que las acompañaba. Ella no solo lo decía, lo creía, y eso dolía más que cualquier herida física que pudiera imaginar. Yo quiero ser alguien grande. Quiero más, mucho más. Y ese David, él no es suficiente. Es solo uno más del montón. Me quedé ahí, en silencio, mientras mi mundo se derrumbaba. ¿Cómo podía pensar eso de mí? ¿Cómo podía decirlo con tanta frialdad, como si yo no fuera más que un accesorio descartable en su vida? No sabía qué dolía más, si la verdad en sus palabras o el hecho de que vinieran de ella. Salí del lugar antes de que pudiera verme. Mis pasos eran pesados, torpes. Mis piernas me llevaban, pero mi mente seguía atrapada en esas palabras. Mi pecho dolía, un dolor tan profundo que sentía que no podía respirar. Cada palabra suya se repetía en mi cabeza como un eco interminable, aplastándome con su peso. De pronto, mi teléfono sonó. Era ella. La misma voz que había destrozado mi corazón ahora me hablaba con una frialdad que me dejó helado. No vengas a buscarme, dijo con indiferencia. Me quedaré con mi novio.
Ya no quiero verte más. No te aparezcas frente a mí. Antes de que pudiera responder, colgó. No había nada más que decir. No había nada más que hacer. Me quedé ahí, en medio de la calle, sintiendo como el mundo seguía girando a mi alrededor mientras yo estaba atrapado en ese momento, roto. Cuando finalmente llegué a casa, no sé cómo lo hice. Era como si mi cuerpo hubiera actuado por inercia, moviéndose sin que yo siquiera lo notara. Me senté en la cama, mirando el techo, incapaz de procesar todo lo que había pasado. Cada palabra suya se repetía una y otra vez en mi cabeza. Era un bucle interminable de dolor, una tortura que parecía no tener fin. No sé si dormí esa noche. Cerré los ojos y, cuando los abrí, ya había amanecido. Los días siguientes fueron una niebla densa. Me movía, respiraba, pero no vivía. Pasaba el día cabizbajo, preguntándome en qué momento todo había cambiado, en qué momento había perdido a la Lidia que tanto amaba. El mundo, sin embargo, seguía avanzando. La vida no se detiene, sin importar cuánto sufras. Si te quedas atrás, simplemente te olvida. Así que, poco a poco, intenté seguir adelante, aunque cada paso me doliera. Pasaron meses desde aquella noche. Nunca volví a verla en persona, pero su sombra estaba en todas partes. De vez en cuando, la veía en la televisión, hablando sobre su tienda, sobre sus logros. Cada vez que mencionaban su nombre, sentía una punzada en el corazón. Su éxito crecía, y con él, la distancia entre nosotros. Cada vez que la veía, cada vez que escuchaba su voz en alguna entrevista, sentía que me alejaba más de la mujer que una vez conocí. Lidia, la mujer que había sido mi luz, ahora era una completa desconocida. Capítulo 13. Cuando escuché en las noticias que Lidia se iba a casar, no sentí nada al principio. Tal vez porque en ese momento ya había dejado de importarme lo suficiente. Pero cuando vi las imágenes de ella con su vestido de novia, no pude evitar sonreír. No sé por qué lo hice, quizás, en el fondo, una pequeña parte de mí estaba feliz de que ella hubiera encontrado la felicidad. En ese momento yo tenía 28 años y ella, 25. Era hora de dejar ir el pasado, de soltar todo aquello que nos había unido y luego separado. Habíamos compartido tanto, pero si nuestro destino era seguir caminos distintos, lo único que quedaba era aceptarlo. Nuestra despedida había sido abrupta, casi violenta, como el día en que nos conocimos. Y quizás, paradójicamente, eso fue lo mejor. Si no hubiéramos terminado así, jamás habría conocido a Elena, mi esposa. Y nunca habría tenido a mis 3 hijos, que son lo mejor que me ha pasado en la vida. A Elena la conocí mientras buscaba expandir mi negocio. Quería comprar una propiedad para convertirla en un salón de fiestas, algo que complementara mi trabajo y me permitiera seguir creciendo. Ella era la encargada de la venta, y desde el primer momento, su forma de ser me atrapó. Había algo en su sonrisa, en la manera en que hablaba, que me hacía querer saber más de ella. Poco a poco, nos fuimos conociendo. Elena es divertida, amable y fuerte. Tiene una energía que parece no agotarse nunca. Es como si el mundo nunca pudiera vencerla, como si siempre tuviera una solución para todo. Me enamoré de su risa, de su optimismo, y de esa chispa en sus ojos que hacía que todo a su alrededor pareciera más vivo. Una de las primeras veces que me di cuenta de cuánto la amaba fue el día en que me llevó a hacer paracaidismo. Yo estaba muerto de miedo, pero ella no podía parar de sonreír. Era su idea, por supuesto. Dijo que quería experimentar algo nuevo y que yo debía hacerlo con ella. La adrenalina, el miedo y la felicidad se mezclaron de una manera que nunca había sentido antes. Pero lo que más recuerdo de ese día es cómo brillaban sus ojos cuando saltamos. Fue como si el mundo entero se detuviera por un instante y todo lo que existiera fuera ella y su risa. Con el tiempo, nos hicimos novios. Después nos casamos, y tuvimos 3 hijos. Cada día con Elena es una nueva aventura. A pesar de los años, su espíritu no ha cambiado. Todavía busca maneras de llevar nuestra vida al máximo. No deja de sorprenderme con ideas nuevas, ya sea un viaje inesperado o una actividad loca que jamás habría imaginado hacer. Mis hijos no se quedan atrás.
Son tan enérgicos como su madre, llenos de vida y curiosidad. Lo único que parece venir de mí es su apariencia física, porque en todo lo demás son pequeños reflejos de Elena. Y aunque lo niegue en voz alta, adoro que se parezcan tanto a ella. Claro, no todo ha sido perfecto. Como cualquier pareja, hemos tenido discusiones. Pero Elena siempre encuentra la manera de resolverlas. Es increíble cómo, incluso en los momentos más tensos, sabe exactamente qué hacer. A veces, me lleva a un lugar nuevo, algo inesperado que hace que todo el enojo desaparezca. Otras veces, simplemente se acerca, me abraza y me pregunta qué me pasa, con esa ternura que solo ella sabe mostrar. Elena me conoce como nadie. Sabe cómo calmarme, cómo sacarme una sonrisa, cómo recordarme que, pase lo que pase, siempre tengo a alguien a mi lado. Por eso, desde el principio, decidí ser completamente honesto con ella. Le conté todo sobre mi pasado, incluso las partes que más me avergüenzan. Pensé que tal vez se alejaría, pero lo que ocurrió fue lo contrario. Cuando le conté mi historia, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, comprensión absoluta. Desde ese momento, se volvió incluso más cariñosa conmigo. Es increíble cómo no se guarda nada, cómo me muestra todo lo que siente sin miedo. Adoro esa parte de ella. Me hace sentir amado de una manera que nunca creí posible. Elena no es solo mi esposa. Es mi compañera, mi refugio, mi luz. No sé cómo lo hace, pero cada día me enamoro más de ella. Y aunque mi vida ha tenido muchos altibajos, puedo decir sin dudar que ella es lo mejor que me ha pasado. Capítulo 14. Mis hijos son mi mayor orgullo. Mi hija mayor ya está en la universidad, siguiendo su camino con una determinación que siempre me asombra. Mi segundo hijo, aunque más reservado, está a punto de empezar su propia aventura en la universidad también. Y el menor, bueno, él tiene su canal de YouTube donde documenta todos los viajes que hacemos juntos. Es un placer verlo tan emocionado editando videos, agregando música y narrando nuestras aventuras en su manera única y divertida. Me siento bendecido cada vez que los miro, son el reflejo de lo que Elena y yo hemos construido juntos. Pero, como todo padre, hay momentos que te toman por sorpresa. Un día, mientras estábamos cenando, mi hija mayor soltó una bomba. Papá, mamá, quiero presentarles a mi novio. El silencio llenó la habitación. Yo me quedé en blanco, con el tenedor en el aire. ¿Mi niña tenía novio? ¿Quién era el desgraciado que intentaba robarme a mi hija? Antes de que pudiera decir algo impulsivo, Elena me puso una mano en el brazo para calmarme. Hemos estado saliendo por un año, y creo que ya es hora de que lo conozcan, continuó mi hija con una sonrisa nerviosa. Un año. ¿Cómo era posible que hubiera pasado tanto tiempo sin que me diera cuenta? ¿Un año? Repetí incrédulo. Bueno, en realidad nos conocemos desde hace 5 años, respondió. 5 años. Me levanté de golpe de mi silla, como si alguien hubiera encendido un fuego bajo mis pies. 5 años. Y yo no sabía nada. Exclamé, llevándome dramáticamente las manos a la cabeza mientras me arrodillaba en el suelo. Mi hija soltó una carcajada, y Elena me dio un suave golpe en la cabeza. Deja de ser tan dramático, me dijo, riendo. Sabías que este día llegaría tarde o temprano. Me acerqué a mi hija, tratando de recomponerme. Está bien, pero quiero saber algo, ¿qué opinas de él? Su respuesta fue una estocada directa al corazón de un padre. Habló con tanta emoción que era imposible no darse cuenta de que estaba profundamente enamorada. Me dijo lo amable que era, lo divertido, y cómo la hacía sentir mariposas en el estómago cada vez que la miraba. Mientras hablaba, mis esperanzas de encontrarle algún defecto se desmoronaban. No había manera de separarla de ese tipo. Elena pasó el resto de la noche consolándome. Intentó recordarme que todos crecen y que este era un paso natural en la vida de nuestra hija. Pero no fue fácil aceptar que mi niña, mi pequeña, ya no era tan pequeña. El fin de semana llegó antes de lo que esperaba, y nos encontrábamos empacando para conocer a ese gran amor. Según mi hija, su novio vivía en una casa a las afueras de la ciudad,
lo cual no ayudaba a calmar mis nervios. Durante el viaje, traté de mantener una actitud neutral, aunque por dentro quería interrogarlo como si fuera un agente encubierto. Cuando llegamos, mi esposa y yo empezamos a bajar las cosas del auto mientras mi hija corría a avisarles que habíamos llegado. Apenas un minuto después, el novio apareció para ayudarnos. Tenía una sonrisa amable y una postura relajada que me irritaba sin razón aparente. Aunque me esforcé en mantener una expresión seria, Elena me lanzó una mirada que decía compórtate. Entramos a la casa, y todo parecía ir bien, hasta que escuché una voz. Una voz conocida que hizo que el tiempo se detuviera. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que esa voz perteneciera a quien creía? Miré a Elena, pero ella estaba ocupada acomodando las cosas, sin darse cuenta de mi reacción. Entonces, esa voz volvió a sonar, acercándose cada vez más. Y, de pronto, ahí estaba. Frente a mí. Capítulo 15. Esa voz. Era lejana, pero inconfundible. Me giré, y ahí estaba ella. Todas las bolsas que llevaba en las manos cayeron al suelo, y la taza que sujetaba a ella se estrelló con un sonido seco contra el piso. Nos miramos en completo silencio, un silencio tan incómodo que se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Era Lidia. Mi mente se llenó de un torbellino de recuerdos y emociones, pero no fui capaz de decir nada. Su esposo rompió el silencio, preguntándome si conocía a Lidia. Antes de que pudiera responder, ella habló primero. Es un viejo amigo. Nos conocimos hace mucho tiempo. Su sonrisa era familiar, pero se sentía tan lejana, como si perteneciera a otra vida. Solo asentí y dije que sí, jugando el papel que ella había puesto frente a todos. Entonces sentí la mano de Elena en mi brazo. ¿No me vas a presentar?, dijo con una sonrisa cálida que me devolvió un poco de calma. Asentí y respiré hondo antes de responder. Ella es mi esposa, Elena, y ellos son mis hijos, Ignacia, Mauricio y Daniel. Lidia hizo lo mismo, manteniendo la misma sonrisa que me desconcertaba. Él es mi esposo, Alex, y este es mi único hijo, Diego. Nuestras sonrisas parecían sinceras, pero cualquiera que prestara atención podría notar la incomodidad detrás de ellas. Fue Diego quien rompió el hielo al explicar que él y mi hija habían planeado todo para reunir a las familias. El resto del día pasó entre actividades, conversaciones triviales y risas que, aunque genuinas, parecían un esfuerzo por ignorar lo evidente. Yo hacía lo posible por mantenerme lejos de Lidia, enfocándome en mi familia y en las conversaciones con Alex. Pero a pesar de todo, el pasado no dejaba de rondarme. Esa noche, después de un día agotador, me senté afuera con una taza de té entre las manos. La brisa fresca y la noche estrellada creaban un paisaje tan tranquilo que por un momento logré despejar mi mente. Los árboles se balanceaban suavemente, y el silencio de la noche parecía susurrar paz. De repente, alguien se sentó a mi lado. Volteé a mirar, y ahí estaba ella, Lidia. Ambos permanecimos en silencio, mirando el cielo como si las estrellas pudieran responder las preguntas que nunca nos atrevimos a hacer. Finalmente, Lidia rompió el silencio. Veo que te ha ido bien. Sí, respondí sin apartar la vista del cielo. Me ha ido bien. Hubo una pausa antes de que ella preguntara lo que yo sabía que tarde o temprano llegaría. ¿Por qué? No respondí. Sabía exactamente a qué se refería, pero las palabras no salían. Entonces volvió a hablar, con una sonrisa amarga que me partió el alma. ¿Por qué nos separamos así? Suspiré, dejando que las palabras se ahogaran en mi pecho antes de responder. No sé. Tal vez ese era el destino que la vida tenía para nosotros. Ella asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Tengo la vida que siempre quise, dijo, con una voz que intentaba sonar segura. Tengo lujos, un esposo que me quiere, un hijo maravilloso. Su mirada se perdió en las estrellas por un momento antes de regresar a mí. ¿Sabes, David? El día que me casé con Alex, esperé. Esperé que aparecieras y que interrumpieras la boda. Esa confesión me golpeó como un puñal.
Su sonrisa seguía siendo amarga mientras decía: perdóname, pero tengo que saberlo. ¿Por qué dejaste de amarme? La miré, y aunque sentía un nudo en la garganta, respondí con la verdad más pura que tenía. Te amé en los momentos más oscuros, porque ahí era donde tu luz brillaba más. Sin decir más, me levanté y entré a la casa, dejando las palabras flotando en la noche. Dentro, me encontré con Alex, quien me ofreció un trago mientras hablábamos de nuestros hijos. Me contó con orgullo cómo Diego no dejaba de hablar de Ignacia, y cómo agradecía que ella lo hiciera tan feliz. Mientras él hablaba, me di cuenta de algo: nuestros hijos habían heredado lo mejor de nosotros, y eso era un consuelo inesperado. De repente, Lidia entró en la sala con una botella de vino en la mano. Sirvió para todos, aunque al menor le ofreció jugo de uva. Se puso en el centro de la sala, levantando su copa con esa elegancia innata que siempre la había caracterizado, y dijo: por el futuro, por todo lo que venga en adelante, sean bendiciones. Brindemos para que nuestros hijos sean felices. En ese momento, la ironía me golpeó. Eran nuestros hijos quienes nos habían reunido nuevamente, quienes nos habían hecho ver cuánto habíamos cambiado y cuánto habíamos crecido. Sonreí, levantando mi copa. No importaba el pasado. Lo que importaba era el presente y lo que el futuro pudiera traer.